Bueno, lo invitamos al doctor Carlos Melconian a dar su charla. Carlos. Bueno, buenas tardes o buenos mediodías a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo soy poco protocolar, así que voy a ir al grano, pero hago una pasada rasante antes de empezar. Primero, agradeciéndole fundamentalmente a Clara, que fue la persona que me contactó y que conozco, qué sé yo, desde la época de Bernardo. Así que, y los venía siguiendo y me pareció que la mano de ella estaba porque los vi con notable repercusión periodística, cosa que cuando me llamó me preocupó. Así que voy a contar esa intimidad. Vos cuidado con lo que anotás. Así que lo primero que quería decir era eso. Y segundo, a saludar a todos los nuevos socios y a los embajadores. Por supuesto, ya entablé una profunda relación con Giuseppe, a quien le he dicho que le acabamos de mandar al mejor jugador del fútbol argentino, pero al Inter, que es Lautaro Martínez. Así que no sé, vamos a ver. Es muy joven todavía, pero sí, Maradona deportivamente, esa es mi visión, sigue siendo lo mejor que hemos tenido, deportivamente hablando. Y lo tercero que quería comentar era la anécdota de la prensa, porque yo, digamos, habrán visto todo el mundo que se ha viralizado un video privado, porque era una presentación privada, de la que al final me siento cómodo si se miran los 52 minutos, porque no he dicho nada diferente a lo que pienso, a lo que pensaba desde el año 2006, que conocí a mi amigo el presidente ingeniero Mauricio, desde el 10 de diciembre del 2015, el presidente. Sí. Y dije lo que digo siempre, pero bueno, siempre la prensa es provocadora. Me llevo muy bien con la prensa, muy bien. No tengo prácticamente enemigos en la prensa, tengo todos amigos. Pero siempre tiene que mostrar la hilacha con el título. Entonces hay 52 minutos de los que me arrepiento cero. Lo único que me da bronca es la invasión a la privacidad. Y de repente fuerte el título por el boludeando. Lamentablemente terminé teniendo razón porque terminamos en el Fondo Monetario, único lugar donde podía haber ido el presidente a partir de este esquema. Entonces le pedí a Clara primero y a Luis después, que no sé si hay periodistas, estás vos sola, así que vamos a descubrir que fuiste vos. Ya no voy a decir que se ciñan a lo... porque el video me lo enseñó Héctor Ricardo García, me dijo, el canal de mayor credibilidad de la Argentina es Crónica. Le digo, ¿por qué? Me dijo, porque nosotros entramos con la cámara. Entonces se terminó que dijiste, yo voy en foco. Así que los 52 minutos ahí están, pero trasciende el estuviste boludeando. Entonces, ese es el tema. Bueno, no quiero perder más tiempo, pero quería hacerles este comentario. Yo voy a dividir muy simplificadamente, así entre amigos, en 3 o 4 cosas. Lo primero que no es llorar, es hacer referencia de nuevo a algo que no hizo equivocadamente el gobierno, más allá de las sugerencias, que era tomar el primer día la cadena de radio y televisión y decir qué recibimos. Fundamentalmente porque va a costar salir de eso, pero mucho va a costar salir. No es ni pesimismo ni amenaza. Ustedes saben que cuando uno habla en el presente y trata de ser consistente y coherente y decir las cosas como son desde lo profesional, aunque me he equivocado 200 veces, siempre luce pesimista, pero yo no soy un vendor.
ni estoy en campaña. Sí me he mezclado muy afortunadamente, y voy a continuar con la política, porque el tecnócrata o el economista que no quiero perder, si no se mezcla con la política termina siendo un marciano. Entonces yo estoy muy agradecido de eso, pero siempre he dicho lo que pienso, respetuosa y educadamente, más allá del boludeaste, que no está dirigido al presidente, hago la aclaración. La herencia es muy complicada, no ha sido resuelta, y aunque la hubiéramos embocado, cosa que no hicimos, iba a tardar. La he dividido en 4 cosas. Primero tenemos una tragedia fiscal. La tragedia fiscal significa que en 70 años el kirchnerismo en el año 2003 recibió 4 puntos del PBI de superávit del fisco. 4. Y lo dejó con 4 de déficit 12 años más tarde, o sea 8. Pero el problema no es ese, porque si lo hubiera recibido a niveles acordes a la normalidad, en gasto y en recaudación, no sería un problema. El problema, ¿saben cuál es? Que subió entre 13 y 15 puntos el gasto público. Vos sabés que si lo querés subir no podés. 15 puntos. Y también subió entre 6 y 7 puntos la presión fiscal. Entonces, nos quedó un agujero, pero nos quedó un agujero con la mayor presión fiscal de la historia argentina y con un nivel de gasto público infinanciable. Entonces, si ustedes me preguntan en cuánto tiempo se arregla eso, no tengo la menor idea. En muchos años, excepto, como ocurrió 3 o 4 veces en la Argentina, que una devaluación y su posterior inflación licúe. Rodrigo, Remes, Herman, son anécdotas. Son las personas que llegaron cuando la realidad ya había tomado su decisión. Y acá la desgracia hizo que no explotó. Entonces, al no explotar, cosa que deja un tendal, pero quiero ser acá egoísta. Cuando estas cosas explotan, dejan un problema para la economía de ese país, para su desempleo, para la pobreza, pero el que viene atrás no tiene nada que ver con eso. ¿Por qué? Dice, mire, ¿por qué esto me lo dejaron? Mi tarea es solucionarlo. Hay un exceso de pobres, un exceso de desempleo, un exceso de derrumbe del salario, pero yo recién llego. Acá al no explotar y al no aclarar, me compré este problema. Y al tercer año es mío. Segundo dato, lo que se llama la cuenta corriente del balance de pagos. Lo que he dicho acá es fiscal en pesos. La cuenta corriente del balance de pagos es en dólares. A ver si alguno de los muchachos, porque se mueve la tarima donde estoy, ¿podremos poner un papelito? En la cuenta corriente del balance de pagos, el kirchnerismo recibió 7 puntos de PBI de superávit y dejó 3 de déficit. Es el que hoy tenemos en 5 y da miedo. Es externo. Es exportación menos importación, con récord de la soja en el camino. Y con un dólar que Kirchner recibió a 3.70, que traído hoy es 41 pesos de hoy. Con eso recibió 13.000 millones de dólares de superávit de comercio exterior y el gas iba de acá a Chile. Y nos dejó 500, 0 de comercio exterior y el gas viene en barco caro del exterior. Esto es una tragedia, además de los fondos de pensión y además del Banco Central. ¿Bajamos y bajamos eso? Yo la verdad que, si querés, estoy bien, sí. Hola, sí. La tercera cuestión es la de los precios relativos. Los precios relativos de una economía son lo que voy a decir ahora. Por ejemplo, el 9 pesos de Kicillof en el mercado cambiario eran 17 pesos de hoy, mientras que Kirchner asumió a 41 pesos de hoy. La luz se pagaba 13 sobre 100, el gas 42 sobre 100 y el colectivo, que no fue arreglado, aunque no en todo el país, 33 sobre 100. Quiere decir que estos precios relativos de la economía son precios totalmente locos. Vos llegás y tenés que arreglar estos temas. Fisco, externo, precios relativos.
Y el cuarto tema es que nos dejó una estanflación, inédito en la Argentina. La Argentina nunca tuvo con recesión más inflación. Dejó una inflación promedio real del orden de 25%, con la excepción del 2014 que dio casi 40%, porque ahí tocó el señor Fábrega y Kicillof tarifas y tipo de cambio. Entonces, recuerden el 8 pesos de Capitanich, eso dio 40 de inflación, y la economía quedaba -1, +1, -1, +1, o sea, recesión con inflación, estanflación. Quiere decir que yo todo lo que le había pedido al candidato en su momento y al presidente después, es que esto lo teníamos que decir. Solo logré que se dijese el 1 de marzo del 2016, más o menos, desviándose del discurso en el Congreso. Pero esto es muy importante. ¿Saben por qué? Para ustedes, en una de esas, ha venido acá una persona que les ha tirado una vez más cifras. Son cifras que no vi nunca en mi carrera profesional. O sea, es muy complicado bajar sin una explosión 13 puntos de gasto público. Ustedes imagínense que estamos a 20.000 millones de pesos con los choferes, el café. ¿Saben lo que es 13 puntos el gasto público? Infinanciable en la historia argentina. Y lo mismo vale para la presión fiscal. Si estamos en la presión fiscal récord de la historia argentina y el programa fiscal y la reforma fiscal que ya anunció el ministro Duhovne baja 2 puntos la presión fiscal en 5 años. Es una fantasía lo que estamos viviendo en términos de la reforma tributaria. Cuando yo hablo en este tono, parece que estuviera castigando a mi propio gobierno, pero estoy diciendo las cosas como son. Una de las cosas que más me costó en la política es coachearme, porque como yo estoy acostumbrado a hablar para empresarios, tengo que ir en concreto a lo que me preguntan. Y en general en la política, lo clave es no responder. A mí me cuesta eso. Me cuesta la sanata. Entonces siempre tuve de enemigo a Durán Barba, porque Durán Barba quiere que no respondas, y yo quiero responder. Dicho esto hasta acá, que para mí es muy relevante, viene la segunda parte de lo que les quería comentar, que es la respuesta a lo que recibimos. Y la respuesta fue con todas las letras. Hoy voy a hablar con el respaldo de los resultados. La respuesta fue equivocada, por un diagnóstico equivocado. Esto no es perder los códigos. Yo me crié en El Potrero y viví en calle de tierra hasta los 20 años. Se calentaba agua para bañar. De verdad, porque pasó gente por acá que veo que se quieren hacer los pobres de Matadero, pero... Entonces yo los códigos los tengo bien, pero esto hay que decirlo, porque no se dice. No se dice. No vayas a escribir esto porque perdemos el encanto de la reunión. Si me tengo que quedar callado, vengo y no digo nada. Así que decile a Haddad que yo después le cuento. La primera cuestión es el financiamiento con deuda externa, porque quiero ir concretamente. Decía que hoy me respaldan los resultados, porque terminamos en el fondo. Entonces, no voy a hablar con el diario del lunes. Yo pensé esto toda mi vida, y está escrito, porque el presidente tuvo programa económico alternativo. El jefe de gabinete también, y otra gente del gobierno también. La primera cuestión es financiar el agujero con deuda externa, que es un problema. Para la popular, porque vos no tenés endeudamiento eterno, eso es verdad. Pero yo lo que intenté explicar todo este tiempo, que al margen de que consigas plata externa, estábamos con otro problema macroeconómico, que es que conseguís dólares para un déficit en pesos. Entonces vos no podés pagarle a los jubilados con dólares. Entonces entramos en el maquiavélico proceso que había que cambiar los dólares que trae el ministro Caputo en pesos. Que si iba al mercado desplomaba el dólar. Y si iba al Banco Central para recibir los pesos, nos creábamos otro problema de expansión monetaria.
A la postre lo que estoy diciendo que, como no bajaste el déficit fiscal, mejoraste cualitativamente el financiamiento por deuda genuina, pero cuando lo tenés que pasar a pesos, terminás con más emisión monetaria que la que hacía el kirchnerismo. Esto no los quiero aburrir, pero es muy claro. ¿Saben por qué paso por estos pasos? Porque luego tengo que explicar el futuro y qué va a ser el fondo. Que no lo sé, pero me lo imagino porque el acuerdo todavía no está. Y la verdad que para hablar con autoridad habría que leer la letra chica. Yo, sin embargo, como creo que el fondo, más allá de poner en sus discursos la palabra inclusive varias veces, es el mismo fondo de cuando mi abuela era soltera. Así que va a venir la pechuguita con el puré de calabaza, eso no tengan ninguna duda. La siguiente cuestión, eso fue para el déficit fiscal. A la cuenta corriente se le contestó con el tipo de cambio flotante. El tipo de cambio flotante es el sumum, pero tenés que estar preparado para el tipo de cambio flotante. Hay condiciones iniciales para el tipo de cambio flotante. Es como, diría mi socio, si te dan una Ferrari tenés que manejar por las calles del conurbano. No por el robo, digo por los pozos. La Ferrari está hecha para ir a una autopista, Giuseppe. Pero es difícil manejar una Ferrari por las calles poseadas de Argentina. Eso es el tipo de cambio flotante. Claro, el tipo de cambio flotante a una demanda de dólares del hombre común que ha hecho de la Argentina una economía bimonetaria, pone el precio del turismo y el precio del fideo al mismo precio. Y cuando Argentina devalúa, sube el precio del fideo. Y eso que yo soy el liberal de este grupo, el aperturista, el libre mercado. Sin embargo, yo creo que tenemos que ir a un mercado segmentado inicialmente, que algún día libere. Pero claro, el presidente quería abrir el mercado el 10 de diciembre del 2015. Entonces tuvimos que ir al tipo de cambio flotante. No le hago una crítica al presidente. Digo, es muy difícil estar en una mesa donde tenés un conjunto de individuos que quieren decirle que sí todo al rey y alguien dice, no, pará, no estamos en condiciones de tener el dólar implícito en el precio del fideo igual al del turismo. El que quiere bajar transitoriamente después de lo que hemos recibido, que lo pague. Y el que quiere comprar dólares como saving, que lo pague. ¿Es kirchnerismo? No sé qué es. Es para lo cual no estamos preparados. Entonces, el tipo de cambio flotante cuando no estás preparado es un dolor de cabeza. ¿Saben por qué estoy haciendo un raconto de esto? Porque creo que vamos a una nueva política económica. 3. Incorporamos metas de inflación sobre la base de que íbamos a tener lluvia de dólares y que la demanda de pesos se iba a ocupar de la emisión implícita en este renglón. Primero, planteé desde el inicio la inconsistencia de 6 puntos de financiamiento fiscal y la pretensión de tener rápidamente un dígito inflacionario como una asimetría de política económica. Al revés, porque esto tiene que ser parejo, o shock o gradualismo, los dos. Esto fue peor, porque el que usa asimetría usa shock fiscal con easy monetary policy. Shock fiscal con fluidez monetaria, es lo que usó el mundo. Acá hicimos inacción fiscal con shock monetario. Entonces, claro, si vos querés tener una inflación, viene el presidente del Banco Central de Israel y dice que tardó 9 años. Viene el presidente del Banco Central de Brasil, dice que tardó 10 años. Viene el presidente del Banco Central de New Zealand, dice que tardó 11 años. Y nosotros lo queremos hacer en 3 años. Entonces digo, yo lo planteaba diciendo, los números fiscales son 4 platos de ravioles. Y la tasa de inflación es el intento de usar camisas slim fit. O tenemos mal el slim fit o tenemos mal los ravioles, pero uno de los dos está mal.
El 28 de diciembre es visto como un nuevo talle de camisa, el cambio de la meta inflacionaria. El problema implícito el 28 de diciembre es que el mismo día que cambié el talle de camisa, me compré una camisa que ya no me entraba el primer día, que es pasar de 10 a 15. Sin siquiera ponerme a discutir cuestiones que van más allá en el 28 de diciembre, si el presidente del Banco Central tiene que estar en esa conferencia o no, digamos. Quiero decirles, son cosas que el mundo mira, dice, ¿por qué? ¿Qué hace el presidente del Banco Central ahí? Y encima no solo está ahí, sino que se trata con los nombres de pila y los nicknames del ministro. ¿Qué es esto? Y la cuarta cuestión, frente al equivocado diagnóstico. Ustedes piensen que el diagnóstico era que esto lo termina de arreglar el crecimiento económico al 3% por año. Digo, y el día que no haya crecimiento económico, igual se retarda, que es lo que está ocurriendo. Lo termina de arreglar que la sola expectativa hace un giro de 280 grados, que hay una cosa con la que debía haber empezado y no empecé. Es indiscutible que el presidente de la Argentina debió ser Mauricio Macri y debe continuar siendo Mauricio Macri, porque es el más lógico Mauricio Macri. Y el rumbo está fuera de discusión. Este presidente hizo un giro en la ruta 9 y se fue de Venezuela para un país normal. Voy a necesitar unos minutos más, ¿puede ser? ¿Cuántos necesitas? Y dame 10 minutitos. ¿Cuánto? ¿10? Sí, se lo damos, Luis, sí, ahí está. Bueno. Mirá. Bueno, Pues, mirá la hinchada. ahí está. Siempre algún infiltrado traigo igual. Lo aprendí en la política eso, ¿viste? Y en el periodismo, por lo que... Periodismo. Y el cuarto tema están los propios errores. Estamos buscando, arañando los choferes y el café y qué sé yo, y pusimos en marcha sin que nadie lo haya pedido y sin necesidad, que Dios me perdone, el Fondo de Reparación Histórica para los Jubilados, en un intento pseudopopulista innecesario, porque seguíamos pagando a lo más a vudú bocio los juicios que iban saliendo por temas presupuestarios. Yo sueño con el país, acá hay que hablar del país, yo sueño con el país donde los cadetes viajen. Si yo cada vez que he salido de la Argentina se me abre la cabeza. Pero no tengo divisas para ese turismo, ni tengo fisco para 1,5 millones de jubilados que han recibido sin saber lo que recibían el Fondo de Reparación Histórica. O el dinero del blanqueo, que debería haber sido un fondo anticíclico para épocas de malaria, y terminó yendo al gasto público. Porque he dicho, y lo sostengo con números, que el déficit fiscal nuestro ha sido peor que el que nos dejaron, en parte por la inercia de lo que recibimos, pero en parte porque no lo solucionamos. Entonces eso se cubrió con deuda externa. ¿Deuda externa qué? Hay que cambiarlo a pesos. Pesos que cuando se usaban para el fisco iban al mercado. Pero como la pretensión del Banco Central de la Argentina era tener una tasa de inflación no acorde a ese déficit, absorbíamos con LEVAC. Entonces, claro, acá se armó un embrollo de 30.000 diferentes. Hay un 30.000 millones de dólares que lo va a buscar Caputo, que es el agujero fiscal. Hay otro 30.000 millones de dólares que es la contrapartida de lo que trae Caputo, porque el Banco Central de Argentina absorbe esos pesos porque quiere tener una inflación de primer mundo sin fisco del primer mundo. Y hay un tercer 30.000 del mercado cambiario privado que tiene que incorporar dólares privados que no son de la exportación, son o de la bicicleta, o de los corporativos, o de los bancos, o de provincias que fueron a endeudarse a Wall Street para paliar 20.000 millones de dólares de dolarización o saving de mi tía y 10.000 millones de dólares de turismo. Entonces está en un problema Argentina, que no resolvió A, por el fortísima herencia, B, por el diagnóstico equivocado y C, por la política económica implementada. Por supuesto que estoy abierto al debate con cualquiera que ustedes quieran,
No tengo ningún problema en debatir esto con números. Por lo tanto, estábamos en una transición donde si ustedes me preguntaban, ¿esto converge o diverge? Diverge. Si yo me equivoco en esto, vuelvo a la universidad. Así estábamos. ¿Qué día y qué hora? No lo sé, pero diverge. Entonces nos encontramos con un caldo de cultivo que los intereses de la renta financiera, Brasil, no sé qué, la tasa en el mundo, todo triggers. Pero el caldo de cultivo estaba preparado para que el día que el trigger quiera, pasaba lo que pasó. Estábamos en lo que yo llamaba el plan perdurar, porque todo el tema para poner en marcha esto era que este es un gobierno no peronista y que ningún gobierno peronista había terminado. Y que entonces había que privilegiar la midterm election, porque una vez que esté reforzado eso, entonces vamos. Pero el vamos duró 2 meses después de octubre del 17. Y entonces volvimos a lo que yo denominé el plan perdurar. El plan perdurar era una cosa muy simple, un triángulo, que tenía todos complementarios sus vértices. En el primero tenía ¿qué hay enfrente en la política? Y la respuesta era nada. Entonces dice, bueno, ya eso es una ventaja. 2, la continuidad de conseguir 30.000 millones de dólares para financiar el déficit mientras no lo cierres. Bueno, y 3, la posibilidad de ir mostrando en el tiempo que el nivel de actividad de la planilla Excel de jefatura de gabinete no se cumple, pero vamos creciendo. Que la tasa de inflación objetivo no se cumple, pero todos los años cae un poquito. Que el tipo de cambio flota y no es el adecuado, pero vamos viendo cómo lo vamos llevando. Que la pauta salarial hay que mantenerla tranquila. Cambiemos la palabra gatillo por corrección. Y así sucesivamente. Mientras enfrente no haya nada, el Toto consiga los 30 y la economía esté en reforma permanente, perduramos. ¿Y quién nos va a ganar? Nómbrame uno de estos que me gane en ese escenario. No. Estamos sujetos a... ¿Por qué yo uso todo este tiempo para llegar hasta el fondo? Porque tengo la percepción, si tengo que arrancar directo con el fondo, que la gente me pregunta, ¿qué pasó, che? Porque qué sé yo, frente al primer evento terminamos en el fondo. Eso es lo que, digamos, decir, no, ahora entiendo un poco más por qué terminamos en el fondo. Claro, en su última pasada por Wall Street, a Caputo en enero le dijeron, mirá, no vengas más este año. ¿Por qué? Porque este no es un tema de debt sustainability. Ya sabemos que ustedes deuda sobre GDP tienen poco, menos que Italia, menos que Brasil. No es un problema de stock, es un problema de flujo. Porque cada vez que yo abro la persiana en Wall Street, el número 1 lo tenés vos. Entonces tenés que aflojar un poco, porque atrás tuyo están los corporativos, están las provincias y está la PPP. Es too much. Entonces, este tema es el que fue generando un problema en el triángulo. Claro, al generar ese problema en el triángulo, y se le agregó a mi tía, que venía sin prisa pero sin pausa comprando 2.000 millones de saving por mes de dólares, y a los cadetes del estudio que viajaban a South Miami e Itaparica, se le agregaron lo que yo denominé los velociraptores, porque el día que las LEVAC se dieron cuenta que había terminado el tiempo, Jurassic Park, que aparentemente se transformaba en un parque visitable, porque this time will be different. Entonces mirá los velociraptores, los brontozoaurios, un día reaccionaron y se escaparon. Al escaparse terminamos en esto. Y ahí llegué a lo que quería llegar, que es el acuerdo. Veo venir al fondo de siempre, no voy a incursionar acá en la letra chica. Primero porque no la tengo, pero segundo porque me imagino que viene lo de siempre. El fondo va a venir a reencauzar, va a venir bien. Acá hay un tema político. Acá hay un tema político que va a ser vendido como es que es el programa de
en nuestro programa. Pero la verdad es que el fondo va a venir con su meta de activos internos netos para controlar la cantidad de dinero, con su activo de reservas internacionales netas para controlar que la que yo te doy la usás para pagar deuda externa, y la meta de los números fiscales. Entonces, mientras vos vayas cumpliendo la meta, yo te desembolso. Quiero distinguir entre el sector real y el sector financiero. El sector financiero está excitado en si es 30, 40 o 50, porque el sector financiero lo que quiere es un cambio de humor. El sector real pregunta cuándo baja la tasa de 40, porque va a cambiar cheque y le dan la mitad de lo que lleva. Entonces estamos en una disociación entre la esperanza, antes de que se firme lo digo. Hay un efecto amontonamiento de poner lo que ponga el fondo, más lo que ponga China, más lo que ponga Brasil, más lo que ponga fulano, más el IDB, más el World Bank, etcétera, etcétera, etcétera. Y será presentado con ese efecto amontonamiento. Pero la verdad es que el tema central de todo esto es que muy probablemente, de la mano de que no lo pudimos hacer, no lo supimos hacer o lo subestimamos, el fondo, voy a decir casi provocativamente, se va a hacer cargo de la situación. Tendremos que hilar mucho más fino con el tiempo cuando vea el acuerdo en qué queda la economic policy de Argentina. Porque, por ejemplo, aunque se diga lo contrario de lo que voy a decir, veo difícil inmediatamente el floating con inflation targeting. Habrá que ver qué pasa con el flujo del EVAX. Habrá que, por supuesto, en cada momento cumplir los números fiscales. Por supuesto, el dinero que pone el fondo es para el pago de la deuda externa, pero habrá que ver qué otro dinero se consigue para los números fiscales que no van a ir a cero. Se va a cortar el flujo del financiamiento del Banco Central al Tesoro. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de un programa fondomonetarista. Entonces tendremos que estudiar cómo es esto, porque muy probablemente estemos frente a este cambio de política económica, que yo más allá de lo que te toque, lo veo como encontrando un rumbo de un programa, que es un clásico, digamos, para... Termino que veo a Clara acá y no la quiero mirar porque si la miro me hace señas. Yo creo que terminan las cuestiones pseudopopulistas, porque ahora acá nos metemos en un escenario, y ahora quiero terminar mi último punto mezclando esto con la política de nuevo. Digamos, el ministro del agro, el ministro de la producción, el ministro de la infraestructura, la banca pública, menos Aranguren. Y veo que en una de esas van a estar más preocupados, porque pechuguita con puré de calabaza, para el agro, la producción, la banca pública, es medio como que tengo que empezar a hacer lo que no hice. Línea de crédito productiva. ¿Cuál es el meaning? ¿Qué significa línea de crédito productiva acá? ¿Qué significa mercado de capitales acá? Porque a mí me gusta que haya salido la ley de mercado de capitales, pero es una bañadera sin agua. Hay que llenarlo de agua y una vez que tenga el agua ahí adentro, viene el crédito. Pero estos son programas relativamente amarretes. ¿Para qué? Bueno, para mover el portaaviones en su curso. Entonces acá venimos para tener, ¿se cumple o no se cumple? Hoy leí una nota en un diario que dice, mirá que desde el año 58 todos los acuerdos que firmamos no los cumplimos nunca. Bueno, ese es un problema. Vamos sí a trabajar con un escenario donde se cumple, porque si no cumplís, no viene la plata. Y va a haber cositas que ocurrieron siempre, no en 2001, que fue un turning point, pero hasta el 2001 aparecen los waivers del fondo, tenés un desvío. Es decir, el tema es... La pregunta que hay acá es cómo quedó el perdurar. Y termino, Clara. Porque el triángulo, el perdurar, recuérdenlo, enfrente no hay nada.
sigue sin nada. Pero el otro día un periodista escribió, huelen sangre enfrente. Y el peronismo es un especialista de eso. No sabemos de qué peronismo hablamos, eso es verdad. Pero ahí, digamos, hay un... Si te estaban los jugadores de truco me van a entender, no sé los embajadores, pero... si te estaban enfrente cantando la falta en Vido con 20, ahora tienen 25, por lo menos para encarar el truco de nuevo. La segunda cuestión es los 30.000. Y los 30.000 los pone el fondo, siempre y cuando cumplas. Tendremos que ver qué otras instituciones se agregan al fondo. La tercera cuestión, que es la más brava del triángulo en el plan perdurar, es y que la economía siga creciendo, que la tasa de inflación siga bajando, que esa tercera pata del plan perdurar, esa es la que sufrió y es la que va a sufrir. Vamos a entrar seguramente en un campeonato, seguramente, de ver cuánto dura esto. Cuánto dura en términos de cuándo empiezo a recoger que la inflación otra vez, porque claro, la inflación va más alta. El nivel de actividad va a la recesión. El tipo de cambio flota, pero algún día va a querer encontrar su lugar. Los salarios van a ser menor que la inflación. Quiero decir, estoy diciendo cosas muy burdas, o alguien imagina lo contrario. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Y fue el corazón del video. El corazón del video es, yo entiendo que sos no peronista y que en 100 años ninguno terminó, pero esto lo tenés que hacer de entrada. Llámalo como quieras, yo, gradualismo, llámalo como vos quieras, pero esto hacelo de entrada. Porque si esto lo hace de entrada, llegamos bien. Pero si esto no lo hace de entrada, y esto tarda, ¿cuánto? 9 meses, 1 año. Vamos a estar en el medio de la elección, donde vamos a tener que descubrir la épica para decir por qué vamos nosotros. ¿Qué somos los representantes de qué en la próxima elección? ¿De volver al fondo? ¿De ganar el nivel de actividad, de crecimiento económico? Ustedes piensen que las reelecciones, casi digo de Kirchner, que fue Cristina, la reelección de Cristina, la reelección de Menem, fueron en contextos de gran crecimiento económico. La de Cristina todavía sin inflación, o sea, a la postre, is the economy stupid? Ahora, ¿cuál es el tema a rehabilitar acá en la cuestión electoral? Es el tema que le dejo a los Durán Barba. Guarda, por favor, con rehabilitar a Cristina. Porque rehabilitar a Cristina posterga indefinidamente las inversiones. ¿Por qué? Y porque en algún momento yo voy a querer saber, A, si sigue el ingeniero, B, si no es él quién, y sé que de enfrente venga uno razonable, porque ya está ahora, no son inversiones de largo plazo, es 1 año. Entonces ese es un tema no menor. Ahora, claro, la estrategia política electoral miope en la que estamos hace tiempo fue, si revitalizo a Cristina, ganamos seguro. Guarda que a Cristina no se le ocurra un cargo menor a la presidencia, ¿no? Porque Kirchner ya lo hizo. Y ahí se convertiría en un problema, de verdad. Habría que buscar un lugar donde no hay segunda vuelta, porque Nacional hay techo y piso para Cristina, el fenómeno Menem. Si tenés 31, 32 y podés llegar a 35, en segunda vuelta te mato. Pero si voy a la provincia de Buenos Aires no hay segunda vuelta. Felipe Solá ganó con 36. ¿Cómo estoy en la provincia de Buenos Aires? No sé. Y porque como me quiere embromar el peronismo racional y me quiere embromar el gobierno, voy a ir a un lugar donde los embromo yo. Gracias, Carlos. Dale. Muy bien. Contame. Muchas gracias. Carlos, vos mencionaste al comienzo